Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Glitch Dimensional. Veamos quién está en el chat el día de hoy. Veo por ahí a Lorgor. ¿Cómo estás, Lorgor? Veo también a Cami Baeza, que es miembro del canal. ¿Cómo estás, Cami? ¿Nos vas a enviar alguna historia el día de hoy? Sería bastante interesante poder escucharte. Veo también a Luis Castillo, dice hola Glitch, un abrazo. También veo a Gonzalo Rivera. ¿Cómo estás, Gonzalo? También a Phantom, el moderador estrella. ¿Cómo estás, Phantom? Déjenme seguir leyendo. También veo ahí a Pedro Martínez. ¿Cómo estás, Pedro Martínez? Hoy día vamos a escuchar una de tus historias. Yo estoy aquí con Chai Guy, que ya es panelista, es panelista. Lo vieron en el directo pasado y les gustó harto. Así que lo tenemos aquí el día de hoy también. También veo, espera un momento, a Temas y Exploraciones del Más Allá, que es miembro del canal. También veo a Seba. ¿Cómo estás, Seba? Mauricio. Hola, Ignis, ¿cómo estás? Saluditos hasta México. También veo ahí a La Tumba Sin Nombre. Qué bueno que se pudieron conectar. No avisé por Instagram, pero sí les tengo que contar algo que me pasó, algo relacionado con estos temas paranormales, precisamente el día de ayer. Algo les estuve contando por ahí por Instagram, pero yo creo que más ratito les voy a contar bien qué me pasó, que estuvo bastante interesante, la verdad. Muchísimas gracias a todos por unirse a la comunidad oficial de miembros de Glitch Dimensional. Déjenme ver aquí qué dice. Soy nuevo por aquí, dice aquí Andrés Felipe. Desde Colombia. Muchísimos saludos a Colombia. Muchísimos saludos también a los suscriptores de Perú, de México, de Argentina. También tengo hartas suscriptoras de Argentina y la verdad es que son todas muy amorosas. Así que les mando un gran saludo también a los suscriptores que no son de Chile. Cuéntenme ahí en los comentarios de qué parte me están escribiendo. Patricio Sandoval también. Saludos desde La Serena. Déjenme ver por acá. Tenemos video hoy día. Tenemos videos, tenemos fotos. Espero que podamos revisar todo. Tengo una foto que me encantaría que veas. Sí, Luigi, envíala por favor ahí al WhatsApp para ver si es que alcanzamos a revisarlo el día de hoy. Saludos desde Antofalombia, dice aquí La Tumba Sin Nombre. A ver, Phantom va a estar recibiendo ahora sus audios y sus fotos y sus videos. Va a estar interesante, va a estar interesante. Hoy día yo creo que voy a mostrarles un video que les tengo prometido desde hace harto tiempo, que es un video de Luis Caimanque. Luis Caimanque nos contó una historia bien interesante. De hecho, él me envió también una foto, pero de otro caso que yo creo que se lo vamos a compartir después. No sé si vamos a alcanzar a compartirlo el día de hoy. Pero sí, les voy a mostrar el video que me envió, que la verdad es que a él le costó muchísimo conseguirlo y es un tema interesante. ¿Qué les parece si...? Pero no, todavía no lo vamos a mostrar. Vamos a mostrarlo más adelante, cuando llegue más gente. Pueden compartir el directo, pueden etiquetarme en Instagram, como ustedes quieran. ¿Qué les parece si vamos con el primer audio? Este audio quedó pendiente del directo anterior. ¿Qué les parece? Déjenme buscarlo. Este audio es de Orlando. Hola Glitch, soy Orlando, la pareja de Wilson. Mi historia más que nada va desde el último que he vivido, desde que quedé ciego, digámoslo así. Si bien tiempo atrás tenía la percepción de ver cosas, hoy en día esto se ha incrementado demasiado. Mi tema sensorial, actualmente yo vivo en Arica, y cuando viajo a Iquique a ver a mi familia, en la casa de mis viejos, he recibido demasiadas presencias. Y dentro de ellas, un amiguito que era la pareja, o sea, en este caso era... Sí, era la pareja, el partner de mi pareja, su perrito. Él falleció en Iquique y antes de ir a enterrarlo, tuvimos su cuerpo por unos instantes en la casa de mis papás. Y cada vez que voy,
estoy acostado en la cama en Iquique, él aparece. Se da una ronda por toda mi cama, moviendo su colita. Como lo reconozco, porque le veo el lomo, no le veo si bien su cuerpo completo, sino que le veo la parte del lomo y la colita. Y él era rubio, entonces lo reconozco por el color. Y en casa ya no hay perros rubios. De hecho, el único perro que hay es un perro ahora grande y es negro, entonces es imposible. Eso más que nada contarte por ahora, Glitch, y quizás más adelante poder enviarte otras historias de mis vivencias o actualizaciones de lo que puedo ver hoy en día. Qué linda experiencia, ¿qué les pareció esta historia paranormal que nos envía Orlando? Te mando un gran saludo a ti y también a Wilson. Los fantasmas precisamente también de los animalitos, pero ellos también suelen hacer sus apariciones a veces, sobre todo, al igual como cuando ocurre esta aparición de los fantasmas, al tiempo, a los pocos días de que ellos también han muerto. Otras veces también hemos visto, muchas personas, de hecho yo me incluyo, algunos de estos seres que parecen también ser animales, pero que tal vez son seres sombra. En este caso yo creo que no, en este caso yo creo que de verdad estamos hablando de la presencia precisamente de este perrito que fue tan querido y que se quedó un tiempo más aquí, como pasa muchas veces, como les decía, con las personas que fallecen y que al parecer su conciencia no se va del todo al más allá. No sé qué piensan ustedes sobre este tipo de apariciones también, de las mascotas, que yo creo que más que mascotas son parte de nuestra familia. Espero, Orlando, que nos envíes más historias. Y también a Wilson, que nos envíen más historias. No sé si estarán por ahí, si no, igual les mando un gran saludo y muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Déjeme ver aquí, dice Glitch, me acuerdo que todavía quedó en el recuerdo con la cárcel de Serena sus almas, todavía están deambulando. Sí, Gonzalo, de hecho, ¿ustedes se acuerdan que antes yo tenía una intro que era un poquito más larga, donde mostraba distintos lugares que habíamos recorrido grabando con Phantom? Y en la toma final de esa intro que yo hice, se ve que apagan la luz, precisamente. Para los que no saben, Phantom estaba enfocando precisamente a una de las ventanas, o sea, estaba enfocando hacia adentro de una de las ventanas de la ex cárcel de la ciudad de La Serena, hoy centro de detección temprana, y la luz se apaga y no hay nadie. Y de hecho yo recuerdo que hace poco tiempo, ¿cómo se dice? Hace poco tiempo, mejor dicho. Hace poco tiempo me escribió una persona y me dijo que justamente en esa toma había visto el espectro de una mujer. Yo la verdad es que estuve haciendo algunas capturas de pantalla precisamente de ese momento y también logro ver algo. Pero creo que tengo que hacer un poco más de juego de luces para ver realmente si estamos viendo lo mismo, porque ustedes saben también que puede ser una pareidolia, es posible también. Las almas quedaron atrapadas. Claro, efectivamente, porque imagínense, ese lugar pasó de ser, ya llegó mi gato, una cárcel a un lugar donde la gente va a recuperarse. Pero esas energías muchas veces quedan precisamente impregnadas en las paredes y en estos lugares. Hubo mucho sufrimiento ahí en la cárcel. Tengo un video sobre la cárcel de la ciudad de La Serena contando algunos de los episodios que sucedieron ahí, que fueron bastante fuertes. No. Esperen un momento, que mi gato aquí está. Cuidado. Y sí, les recomiendo que vayan a ver ese video si es que no lo han visto, porque ahí cuento y recorro también un poco cuando el lugar era una cárcel. Recuerdo que en un momento dejaron entrar a las personas antes de demoler prácticamente
todo el lugar porque ahora dejaron básicamente la fachada y creo que la cúpula, pero lo demás todo fue destruido. Pero sí, ahí en ese lugar, y es un lugar que está a pleno centro además, entonces, en pleno centro, entonces igual es como interesante. Que el Michi puede cerrar el directo, exactamente, por eso hay que tener precaución con él. Saludos Jonathan Garcés, saludos Glitch y a todos quienes siguen el canal. Déjeme ver acá. Si se me pasa algún mensajito ustedes por favor me disculpan. Saludos también a Edgardo, no lo había saludado a Edgardo. Aquí tengo las cartas y me las va a botar. El otro día empezó a botarlas. A ver, déjenme ver acá. Phantom está recibiendo sus audios. ¿Y qué les parece si... No sé si... Pedro Martínez, ¿estás todavía por ahí, Pedro Martínez? Espero que sí. Escuchemos una historia de él. Yo sé que a ustedes les gusta harto. Déjenme buscar acá. Aquí está. Vamos con la historia de Pedro Martínez. Como dije, es una historia que da para pensar. Y la tercera historia es lo que me pasó a mí, también en Salamanca, para variar. Resulta que yo trabajo en una maestranza que le hace trabajos a la empresa de agua potable Aguas del Valle. Y Aguas del Valle había mandado a reparar un equipo que era de una planta de Salamanca. Se hizo la reparación respectiva y había que instalar el equipo a Salamanca. Por lo tanto, fue mi compañero y yo que trabajamos en este trabajo, nos mandaron a instalarlo. Dejamos todo listo el día y al día siguiente, muy temprano, salimos a Salamanca. Llegamos allá alrededor de las 11:30 aproximadamente. Pasamos a comer algo, a almorzar, para después trabajar toda la tarde. Llegamos a las instalaciones que Aguas del Valle tenía allá y nos pusimos a trabajar. Instalamos el equipo, no tuvimos ningún problema, todo estaba bien, todo perfecto. Al menos eso creíamos nosotros. Porque Salamanca no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Porque una vez terminado el trabajo, entregamos todo conforme y nos íbamos retirando del lugar. Decidimos con mi compañero comprar unas bebidas, algunos pancitos para el viaje de vuelta. Y mientras avanzábamos por una calle de Salamanca, vimos que había un negocio. Nos detuvimos ahí y yo me bajé a comprar. A ver qué es lo que había para llevar. Al entrar al negocio, me atendió una señora muy amablemente. Yo le dije, señora, muy buenas tardes, gusto saludarla. Muy buenas tardes, caballero. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Mire, necesito unas bebidas, le dije yo, y unos pancitos si fuera posible, por favor. Claro, me dice. Mire, en el refrigerador tiene todas las bebidas que usted quiera, elija. Y acá yo tengo pancito amasado, hecho en casa, y queso de cabra.
Si usted gusta, me dijo, le puedo preparar unos sándwiches. Porque a usted le hace falta, me dijo. Tiene hambre. Y además, el viaje que va a realizar es muy largo. Yo, Liz, cuando la señora me dijo esto, solamente guardé silencio. Y no me extrañó lo que me dijo, porque yo sabía dónde me encontraba. Y en estos casos es mejor guardar silencio y no opinar. Uno podrá decir, bueno, la señora tiene que haber pensado que tú no eras de ahí, porque no te había visto antes. Y seguramente pensó que tú estabas de paso. Puede ser. Pero lo que ella dijo, que el viaje iba a ser largo. Y a lo mejor no necesariamente, digamos, el viaje podía ser largo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podíamos haber dirigido a un pueblo cercano a Salamanca, como Illapel, por ejemplo. Entonces el viaje no necesariamente podía ser largo. Pero la señora lo dijo y tenía razón. La pregunta es cómo lo sabía. Y lo que me llamó la atención, no sé si tendrá algo que ver, pero la señora estaba vestida completamente de negro. Desde Salamanca a La Serena, la distancia corta no es. ¿Cómo sabía ella que nosotros el viaje era a distancia? Primera vez que me veía. No sabía quién era yo. Sin embargo, lo dijo con mucha propiedad. No tuvo dudas en decirlo. A todo esto me preparó los sándwiches, las bebidas. Yo le pagué lo que tenía que pagarle, obviamente. Y me dio las gracias por haberle comprado. Gracias, joven, muy amable. Le va a ir muy bien en su viaje. Vaya tranquilo. Gracias, señora, muy, muy amable, muy gentil, muy agradecido. Adiós. Adiós, me dijo. Y tenía razón, porque viajamos desde Salamanca a La Serena y no tuvimos ningún problema. Llegamos de noche acá y no tuvimos ninguna dificultad, ni en el camino, ni mecánica. Significa que lo último que la señora dijo, que nos iba a ir muy bien, también se cumplió. A mí no me extrañó en lo más mínimo. Porque allá se ven estas cosas. Pero ya hay que ser muy respetuosos, no discutir. Y son historias, como dije al principio, que dan que pensar. Espero que les haya gustado. Saludarlos a todos. Saludarte nuevamente, Glis. Sigue adelante. Lo has hecho muy bien y te felicito.
Es un programa excelente. Yo no me lo pierdo. Siempre lo escucho. Y las historias son muy interesantes. Saludos a todos. Y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro Martínez, por contarnos otra de tus experiencias que sí son paranormales. Por ahí estaba leyendo algunos comentarios en el chat. Salamanca, ustedes saben, Salamanca es conocida precisamente como la tierra de los brujos, para contextualizar un poco a las personas que no son de Chile. Nos han llegado varias historias de este tipo, que también yo he ido recopilando en el tiempo. Hace poquito también un suscriptor nos contó que él hizo una especie de travesía hasta esta caverna de los brujos y se encontró con hartas cosas bien particulares en ese lugar, además de escuchar las leyendas que contaban los guías que hacían ese tour. Vayan por favor a ver ese video, creo que es el último solo para valientes que subí, sí. Y también con respecto a eso, se borró un comentario de una persona que también tuvo una experiencia paranormal precisamente en un hotel en un hostal de Salamanca. Se borró el comentario. No sé si estarás por ahí tú escuchándome. Si es posible, por favor, envíanos un audio contando también esa experiencia, porque era muy similar a lo que le había pasado a la persona que les estoy contando, que estuvo precisamente en este lugar y que fue a este tour. Le pasó algo bien extraño en ese hostal, que al parecer estaba cerca de un ex hospital psiquiátrico, así que bien interesante eso. También vi por ahí una donación de Neko Caos. Muchísimas gracias, Neko Caos, por tu aporte. El señor del relato me recordó a mi abuelito en la manera de relatar las historias. Hola Moon, ¿cómo estás, Moon? Pedro Martínez, la verdad es que tiene historias bien interesantes. De hecho, hay un video que yo hice con él colaborativo, donde él nos cuenta una experiencia que tuvo con un viaje en el tiempo. Tienen que ir a ver ese video porque la verdad es que a mí me gustó mucho. Y a mí me gusta mucho el modo en el que él relata. Alguien envió una foto. Déjenme revisarla primero para luego compartirla. Wow, es bien interesante. Se las voy a compartir ahora. Déjenme... me gustaría saber quién fue la persona que envió esta foto para que nos dé un poquito más de contexto. Sería bien interesante. Pero la voy a buscar. Mientras tanto, ustedes ahí pueden conversar. Ok. Me gustaría saber el contexto de esta fotografía. Veo ahí un taxi y alguien sacó una foto, pero... ¿Qué ven ustedes? Yo veo algo, pero me gustaría saber qué ven ustedes, para ver si todos estamos viendo lo mismo. Te envié el audio con el contexto. Ok. Déjenme buscarlo. Ok, está bien interesante esta foto, pero vamos a escuchar a la persona, a ver qué nos dice. Hola amiga Glinch, te saludo desde Lima, Perú. Saludos, mi nombre es Luigi. Te envío esta foto va a ser más o menos unos 7 meses atrás. Y esta foto me la envió a ella para saber más o menos a qué altura estaba, ¿no? Ya llegando ella a su casa y toma esa foto. No se había percatado en el ángulo superior izquierdo, ¿no? Se ve un rostro. Ella no se había percatado de ese detalle. Después de esta foto, ella, que en desgracia fallece su hermano.
Y luego de- de varios días, semanas, ella se percata de esa imagen. Y esa imagen es el rostro, no la simetría de su hermano, ¿no? Entonces, bueno, ahí te envío la foto. A ver, dame tu opinión. Felicidades. Wow, ¿qué les pareció esta historia? La verdad es que es bastante impresionante. Impresionante los detalles que él nos da de lo que sucedió, bueno, en ese momento y posteriormente. Muchos saludos, Luigi, hasta Perú. Muchas gracias por enviarnos este aporte. Voy a leer aquí qué piensan. ¿Qué dice Cami? Dice, donde está la boca de la supuesta calavera hay una figura. Además hay una figura. Tienes razón, Cami. Déjame ver si puedo agrandar un poco más. Espérenme un momentito. Voy a tratar de agrandar un poco más esta foto. Tienes toda la razón, Cami. Y claramente, o sea, yo veo ahí una calavera. Se ve una calavera. Y lo interesante de lo que aquí precisamente nos cuenta Luigi es que la persona que tomó la foto después cae en desgracia después de haber tomado esta fotografía y de percatarse precisamente de esta presencia. Y a los días muere su hermano y ella reconoce su fisonomía aquí en esta fotografía. Veo dos caras, dice acá, una a la izquierda y la otra en el medio. Déjenme leer por acá, se ve clarito, dice Necocaos. Uy, es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que esto es más allá de una pareidolia, realmente. Esto parece ser una manifestación, o sea, para mí claramente es una manifestación. Me recuerda un poco. Yo creo que muchos de ustedes, al menos los que son de Chile, deben conocer a Pablo de Roca, este gran poeta que tuvimos precisamente. Chile realmente es un país de grandes poetas y recuerdo en uno de sus versos que anda la muerte rondando por debajo del mundo, a la manera de las culebras. Y me recuerda un poco a eso, esta fotografía, no por las culebras en sí, sino porque a veces cuando la muerte anda rondando, es posible captarla, como por ejemplo en este tipo de imágenes, o también con estas sombras que generalmente aparecen y uno puede ver a veces solamente un poco. A veces hay personas que tienen los canales más abiertos y pueden verlas precisamente más nítidas. Recuerdo por ejemplo a Connie, que estuvo con nosotros también en un directo anterior. Ella, de hecho, en su Instagram, que está muy interesante, por si es que no lo han visto o no conocen su Instagram, se les recomiendo que la vayan a ver. Ella hizo un video sobre un eclipse que hubo hace unos días atrás y ella mencionó que este eclipse la había tenido, la verdad es que con bastante baja energía, y ella había visto unas sombras arrastrándose, saliendo del océano, del mar, de las olas. Y lo extraño fue que yo no sabía que había habido un eclipse, y la verdad es que yo igual me he sentido un poco extraña estos días y vi también algunas sombras, no como arrastrándose como que fuesen humanos, sino que vi como que fuesen animales. Y ahí yo creo que les voy a empezar a contar lo que vi, no lo que vi, sino que lo que sentí precisamente ayer, que fue bastante extraño. Muchísimas gracias nuevamente, Luigi, por compartirnos esta experiencia, que yo creo que ya no sé, yo creo que ya hay muchas personas que no creían, que ya están empezando a creer, y eso me lleva un poco a la historia que les quiero contar, porque es bastante extraño lo que me pasó ayer. Fue muy extraño. Les voy a poner un poquito en situación lo que sucedió.
ayer, como a esa hora de las 2:30 de la noche, algo así, yo estaba acostando a los perritos, los estaba acostando, y ellos duermen, porque hace mucho frío ya, entonces ellos duermen en una pieza. Duermen en una pieza, arriba. Entonces yo los fui a ver, los estaba acostando y todo, y de repente me dio por mirar a la ventana. Entonces empecé a mirar hacia afuera y me di cuenta que había mucha neblina y hacía mucho frío. El asunto es que, no sé si ustedes se acuerdan que una vez yo les conté, yo creo que sí se acuerdan, que les conté que yo vi, o creo haber visto al fantasma de mi abuelo. Bueno, en esa oportunidad cuando yo vi al fantasma de mi abuelo, era una noche similar. Esa vez estaba lloviendo, pero también había mucha neblina. Entonces yo pensé, realmente lo pensé, dije, es como el momento propicio para que suceda algo paranormal. Porque en general en las noches así que son frías y cuando hay neblina, de algún modo u otro les es más fácil a los fantasmas manifestarse. La verdad es que yo no sé por qué. Lo pensé, no lo dije, solamente lo pensé. Y yo estaba ahí mirando por la ventana y de repente empiezo a sentir un lamento. Pero no era un lamento cualquiera, no sé cómo explicarlo. En un momento no entendí muy bien que era un lamento. Al principio pensé que podía ser incluso algún perrito pequeño que estaba llorando. Entonces me dispuse a escuchar con mayor atención, porque quería saber qué sonido era eso y de dónde venía. Y el sonido empezó a acrecentarse. Un lamento muy potente, muy fuerte. Y resulta que yo miré por la ventana y no veía nada. Y este llanto, pero era un llanto desgarrador. Camino un poco, me acerco al baño, la puerta estaba abierta, la ventana también estaba abierta. Y cuando voy caminando por el pasillo me detengo precisamente en este lugar y el lamento aún más fuerte. Les juro que era un llanto totalmente desgarrador. Era el llanto de una mujer, pero era como que literalmente su alma se estaba destruyendo, destrozándose. Una angustia que venía, no sé, del pecho. Yo nunca había escuchado a nadie llorar de esa manera. Y en ese momento, obviamente, ¿qué fue lo que pensé? Yo dije, es la Llorona. Es la Llorona. Y como yo lo estaba escuchando tan fuerte, yo dije, lo primero que se me ocurrió fue, tengo que ir a decirle a alguien porque esto no puede ser que solo yo lo esté escuchando, porque el llanto era muy fuerte. Bajé corriendo la escalera y me vine aquí a una habitación que está justamente aquí al frente, donde está una amiga. Y resulta que yo le digo, ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Y ella se da vuelta, me mira, su cara pálida. Y me dice, sí lo estaba escuchando. Lo escuché, de hecho, hace como un minuto que estaba escuchando este llanto. Y me dijo, pero solo debe ser alguien de al lado, los vecinos de al lado. Y yo, no, ahí no hay nadie. Miramos por la ventana, nadie, absolutamente nadie. Subimos de nuevo corriendo la escalera para tratar de ver quién estaba. No había absolutamente nadie. Lo que yo creo que escuché realmente, creo que fue la Llorona. No fue otra cosa. No había nadie. Era tarde, hacía frío, había neblina, no había nadie más. De hecho, ese llanto se escuchó por la calle. No es que se escuchara en mi casa, en mi patio, no, era por fuera. Y al frente de mi casa no hay otras casas, no hay nadie, no pasa nadie por ahí nunca. Y después ya analizando un poco más esto, me percaté de otro detalle, de otro gran detalle. Y este gran detalle fue que cuando yo les estaba contando que miré por la ventana, caminé por el pasillo, me detuve a escuchar este llanto, el llanto se escuchaba de algo que estaba a la misma altura que yo. Y este baño que les estoy diciendo está en un segundo piso.
Así que ese llanto venía de algo que estaba flotando. Estaba flotando. No sé qué piensan ustedes realmente de esto. Pero yo la verdad es que sí creo que fue el llanto de La Llorona. Y es extraño, es muy extraño porque más allá de darme miedo, la verdad es que me dio tristeza. Porque su llanto realmente es de un espíritu que está sufriendo mucho. Mucho. Lo único que yo atiné a decir en ese momento fue: descansa en paz, sigue hacia la luz y lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por lo que pasaste o por lo que sea que te haya sucedido, que te haya provocado ese tremendo dolor. Fue lo único que a mí se me ocurrió decir, porque realmente su llanto fue angustioso. Ahora bien, si me pongo a pensar más allá en las teorías paranormales, ustedes saben que también no necesariamente estos espíritus son buenos o son malos. A veces hay espíritus simplemente que están desencarnados, que precisamente están sufriendo, como al menos yo sentí que este era el caso, un espíritu, una entidad que estaba sufriendo, pero también hay que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento, porque hay otros espíritus que se aprovechan un poco de la empatía de las demás personas y resulta que estos espíritus no se hacen pasar por otros. Se hacen pasar por otros y después empiezan como a engancharte por ese lado porque claro, uno les tiene lástima por lo que están pasando. Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero fue bastante interesante. Déjenme ver por acá. Saludos Glitch y a Ana Karen, que estaba triste. Muchos saludos a Ana Karen también. Impresionante, y lo bueno es que además de ti hubo otro testigo. Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, la tumba sin nombre. Qué bueno que lo mencionas porque precisamente mi amiga, ella no cree en lo paranormal. Y precisamente por eso cuando yo escuché este sonido, a mí lo primero que se me ocurrió es como: ella tiene que escucharlo porque tiene que creer. Bueno, no tiene que creer en estas cosas, pero esta es una experiencia en la que no le puedo encontrar una explicación racional. Y la única explicación que podemos obtener hasta el momento es que era algo paranormal. Entonces fue muy interesante, la verdad, fue muy interesante que precisamente ella lo pudiera haber escuchado este lamento. Y como les digo, fue un lamento que yo nunca había escuchado llorar a una persona de esa manera. Por eso realmente eso que dicen dicen muchas cosas de La Llorona. Esta es una historia que viene desde México, pero en realidad a ciencia cierta no se sabe en realidad de dónde nació esa historia y tampoco sabemos si la historia que conocemos todos es así realmente. Si es, bueno, para los que no la conocen, que yo creo que deben ser muy pocos, dicen que ella habría asesinado a sus hijos precisamente en un río. No sabemos si eso realmente es así o no. No tenemos cómo saberlo. Pero esta entidad es parte de toda Latinoamérica prácticamente. ¿Por qué pasa eso? La verdad es que es una pregunta que yo creo que es interesante de analizar y de poder encontrar también alguna respuesta. También yo había escuchado, de hecho lo escuché hace mucho tiempo en un directo de Howard, Conexión Enigma, que él entrevistó a una medium, creo, y ella le decía que esta entidad, la de La Llorona, más que una entidad o fantasma como entendemos nosotros ese término, en realidad era como una especie de tulpa que se formaba precisamente del dolor de muchas personas. Y esta entidad se había creado como de esa manera, que para mí igual tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido. Sobre todo en tiempos, yo creo que hemos pasado tiempos difíciles todos. Pero cuando toda la humanidad, como por ejemplo con este tema de la pandemia, ocurrieron tantas pérdidas, probablemente hay más dolor
del que habría en el caso que esto no hubiera sucedido. No sé qué piensan ustedes. Déjenme ver por acá. Estuvo buena la experiencia. Es probable que haya sido una persona que hizo alguna maldad y su alma se desgarraba. Qué buena palabra, Cami Baeza, porque así sonaba, literalmente. Como que, no sé, como que era un llanto que venía como de lo más profundo de su ser. Así. Y se lamentaba. Y lo más heavy es que dentro del llanto se lamentaba, pero era imposible entender lo que estaba tratando de decir. No sé si me doy a entender. Es muy heavy, es muy heavy. Recuerdo también otro suscriptor que también comentó una historia parecida a la que yo les estoy diciendo, pero a él le sucedió en el campo. Y de hecho, su perro también la había escuchado y todas las personas precisamente de su pueblo la escucharon esa noche llorar. Pero fue muy, muy interesante al darnos cuenta precisamente que esta entidad estaba pasando. Y nosotros, claro, mirábamos hacia abajo, hacia la calle, hacia el pavimento, y no veíamos absolutamente nada. Pero después hicimos la conexión que el sonido venía desde arriba. No se nos ocurrió mirar como a la altura de un segundo piso. Estábamos mirando hacia abajo. Quizás, ¿qué hubiésemos visto si la hubiéramos mirado hacia arriba? Quizás, ¿qué hubiéramos visto? De todas maneras, hoy día yo creo que a esa misma hora voy a estar un poco más preparada con una cámara por si es que llega a pasar de nuevo. Lo veo difícil porque generalmente estas cosas ocurren cuando uno menos se las espera. Pero de todas maneras voy a estar atenta por si es que logro captar su llanto o su presencia. Hola a todos, me vine a asustar como siempre. A ver, Lisette, ¿qué está? A ver, Lisette, ¿tienes una historia relacionada? A ver, dice: hola Glitch, mi primo con sus amigos se fueron caminando por la carretera a la playa de Iquique, tipo 9 de la noche, y empezaron a escuchar en los cerros el llanto de una mujer y su guagua, desgarrador. ¡Wow! Algunos querían ir a ayudarla, pero el llanto era muy feo, así que hicieron dedo y salieron arrancando. Bueno, guagua para los que son de otro país significa bebé. Y hacer dedo es como pedir que te lleven. Sería bien interesante, Lisette, si es que nos pudieras contar, si tienes más detalles sobre esta experiencia, porque como les estaba contando, esto me sucedió precisamente ayer. Fue solo ayer. Así que sería bien interesante recopilar más testimonios para ver si encontramos algún patrón en común. Como les digo, yo lo sentí más que como algo muy oscuro. Como no lo sentí tanto de ese modo, lo sentí más como que realmente era un alma en pena, tal cual, así como nosotros la llamamos, un alma en pena. Un aventón, exactamente, Camila Baeza. A ver, déjenme seguir leyendo por acá. Hola Camilo Contreras, ¿cómo estás? Vivir la experiencia no es lo mismo que contarlo. Exactamente, Pedro Martínez. Sería muy, muy genial, Lisette, si nos puedes enviar un audio. Tus audios son muy geniales. Qué buena esa versión del sufrimiento colectivo. Sí, es que ese es un temazo, Taiga.
el de los tulpas. Es un temazo. De hecho, no sé cómo andan ustedes con sus sueños. Cuéntenme por ahí cómo están descansando bien, están teniendo muchas pesadillas, están teniendo sueños bonitos. Me gustaría saber. ¿Por qué? Porque esta teoría es teoría de las tulpas y todo eso está muy relacionado con el mundo onírico. Muy, muy relacionado. El mundo onírico precisamente es el astral. Y nos da como un indicador de dónde estamos, en qué nivel del astral estamos, en función de lo que estamos soñando. Si están teniendo muchas pesadillas, probablemente están en el bajo astral. Por el contrario, si están teniendo sueños reparadores, si están teniendo sueños bonitos, estarían precisamente en el alto astral. Pero no solamente eso, sino que también todos estos sueños se materializan de un modo u otro en estas tulpas. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué estamos vibrando bajo o por qué nos va tan mal en la vida algunas veces. Y resulta que ¿qué estamos haciendo para salir del bajo astral? Porque salir del bajo astral es súper difícil y es muy fácil volver al bajo astral. No sé si me voy a entender. Déjenme leer algunos que se me han perdido. La Llorona es de temer. Sí. Camilo Contreras, sí. Es que yo creo que muchos de los que se llegan a burlar de ella, la verdad es que si tuviesen que estar en presencia precisamente de esta entidad, no creo sinceramente que tuvieran la valentía como para enfrentarlo. No lo creo. De hecho pensaron que les estaban pegando, por eso querían ir a ayudar, porque el sonido venía del cerro. Pero esa carretera solitaria no anda nadie. Lisette, ¿sabes tú? Yo creo que ellos en este caso hicieron bien. Hay que ver el contexto y también la sensación que nos produce precisamente. Como les digo, este llanto que yo escuché desgarrador, la verdad es que sí podría haberme asustado. Pero no me asustó porque en vez de asustarme, me dio pena, me dio tristeza. Me dio mucha tristeza, sentí como mucha empatía y la verdad es que no me gustó, obviamente, escucharla llorar, pero de inmediato como que empecé a pensar en qué fue lo que le provocó ese tremendo dolor. ¿Por qué no puede seguir hacia la luz? Y es por eso que eso fue lo que se me ocurrió decirle, que descanse en paz, que siga hacia la luz, que lamentaba mucho lo que le hubiera sucedido, pero que ya tenía que seguir adelante. No sé, la verdad, si habrá funcionado de algo, tal vez no, pero después que dije eso ya no sentimos con mi amiga este llanto, no lo sentimos. Invitemos a Listo a tomar un café, dice aquí Gonzalo. Pero tienen que seguir sus sensaciones. Sus sensaciones es muy importante, es muy importante. Es un indicador. Tu cuerpo es un indicador. Si te sientes, no sé, muy asustado, probablemente no sea una entidad positiva. ¿Y por qué digo entidad positiva? Porque sí, también las hay. También las hay. También están estos seres del alto astral, del que yo creo que vamos a hablar eventualmente. Tengo muchos tipos de sueños, desde personas que me miran con odio hasta premonitorios. ¡Wow! Es todo un tema esto de los sueños y del astral. La verdad es que yo hasta hace poco tiempo yo no me había interesado tanto en este tema del astral.
Yo veía más los sueños como en función de lo que explicó en algún momento Freud en su libro de la interpretación de los sueños precisamente. Yo lo veía más como desde ese punto de vista, desde el punto de vista psicológico. Pero ya después, con tantos testimonios, también con las cosas que a mí me han sucedido, la verdad es que ya veo los sueños, por un lado, sí, claro, con la interpretación psicológica y todo eso, sí, es real. Pero también allá hay mucho más que muchos también desconocemos. Y hay gente que aprende a navegar precisamente por el astral. Hay gente que aprende a hacerlo. Los onironautas. Se supone que todos nosotros también tenemos nuestro cuerpo astral. No sé si sabían ustedes de eso. Y ahí nos vamos como para otros temas, porque también está relacionado con los sueños lúcidos, con los onironautas precisamente, con el desdoblamiento. Es todo un mundo este tema del astral, y la verdad es que es muy, muy interesante. Yo los insto a que, por ejemplo, o sea, si quieren pueden hacerlo. Hay gente que escribe sus sueños. Si pueden hacerlo y los ayuda, perfecto. Yo, por ejemplo, no los escribo, pero sí los recuerdo con muchos detalles. Yo puedo recordar mis sueños con muchísimos detalles. Y eso también me va dando una idea de en qué nivel del astral estoy. Es muy heavy. Y eso me recuerda también un poco a un anime que estoy viendo ahora, que de hecho me lo recomendó Phantom. Phantom debe saber cómo se llama. No sé cómo se llama. Pero es muy genial porque es de una niñita que ella está muy en el bajo astral. Es que literalmente ella está en el bajo astral, y está en el bajo astral precisamente porque a ella la molestan en la escuela, le hacen bullying y le han hecho este daño psicológico, porque le genera un daño psicológico a los niños, y ella es como que se ha creído todo lo malo que dicen de ella se lo ha creído. Y de hecho, como en el opening y en el ending, sale precisamente ella soñando y empieza a ver ciertos escenarios en este sueño donde ella está atrapada. Pero es muy interesante porque muestran los escenarios que son muy icónicos del astral. Por ejemplo, en una parte la muestran a ella que está como subiendo y bajando por unas escaleras infinitas que no la llevan a nada. Y eso precisamente es un lugar del astral. Eso de las escaleras, y eso quiere decir que estás atorado en tu mente. Estás atorado precisamente en tu mente. No puedes salir, no puedes resolver tus problemas. Y se ve reflejado en el astral de esa manera. Es muy interesante. Y me gustó que lo mostraran así, tal cual. Después va mostrando cómo a todo esto. Después llega como un niño ahí a la escuela, y el niño es como que da vuelta a todas las situaciones de un modo muy inteligente para hacer entender en el fondo a esta gente que le hace daño, que la molesta, que ellos no tienen la razón. Entonces como que les da vuelta a todo. Es muy interesante. Y además la está ayudando a ella precisamente a salir del bajo astral. Es muy interesante ese anime. Phantom, yo creo que debe saber cómo se llama, para que, por si quieren echarle un vistazo. A mí me gustó porque tiene mucho simbolismo. Y me gusta también cómo llegó él y empieza a darle como la vuelta a todo lo malo que le dicen, y sale de todo de un modo inteligente en el fondo. Y le está enseñando también a ella a tener más discernimiento y a no creer las cosas que dicen estos bullies, que son en el fondo unos cobardes. Son unos cobardes realmente, y a los que no tendrías por qué hacerle caso, ni el menor caso, ni menos aún creer que lo que dicen ellos es real. Todo depende de la perspectiva, y eso es como lo que le está enseñando precisamente este niñito que llegó. Son muy tiernos, es un anime muy tierno. Hola Totó, ¿cómo estás? Logré llegar en directo, Totó. Totó, envíanos alguna historia. Muchos saludos. Déjeme ver por acá. Un día quiero ir a La Serena, quiero conocer el cementerio donde están los masones. Bueno, en el cementerio de La Serena hay varios masones, hay varios. Y hay mucha simbología de ese tipo.
mucha simbología. Yo creo que en algún momento voy a hacer un video sobre eso, sobre la simbología masónica, que la verdad es que es muy interesante. Y los masones, no sé por qué generalmente tienen tan mala fama, algunos. Pero la verdad es que no es tan así como lo pintan. Así que yo creo que eventualmente voy a hacer algún video sobre eso. Déjenme revisar aquí. Es que tiene mucha simbología la tumba sin nombre. Tiene mucha simbología. Hay varias cosas que yo quiero hablar sobre eso. Aquí Taiga dice que está en el bajo astral. Es raro, estoy haciendo cosas bien, pero estoy como estancado. Y los sueños muy mal, dice acá Taiga. Claro. Cuesta, como les decía, salir del bajo astral es súper difícil. Y de hecho todos iniciamos el camino en el bajo astral. Entonces nuestra tarea es precisamente salir de ahí. ¿Y cómo salimos del bajo astral? Cultivando las virtudes. Cultivando todas las virtudes que a ustedes se les puedan ocurrir. Eso, con mucha fuerza de voluntad. Y no solamente eso, sino que también tenemos que equilibrar nuestra energía tanto masculina como femenina. Esas dos. Todos tenemos que cultivarlo. Las mujeres tenemos mucho que aprender de la energía masculina y los hombres también tienen mucho que aprender de nuestra energía. Y por eso es difícil, por eso es tan difícil salir del bajo astral. Pero yo creo que eventualmente vamos a poder. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que sí, espero que sí. De eso yo creo que se trata la vida. Yo he conocido a personas que sí están en el alto astral, lo han logrado. Y como ustedes saben, si una persona lo logró, sea lo que sea que a ustedes se les pase por la mente, no solamente esto del alto astral, del bajo astral, si una persona lo logró, ustedes también pueden, nosotros también podemos. Somos humanos todos. Todos podemos. Ahí por ahí se van algunos a dormir. ¿Podrías hacer un video con los significados de los Hamsa? Sí, hace poco me enteré de ellos. Se ve interesante como símbolo de protección. Es muy interesante ese tema. Hay muchos símbolos de protección, entre ellos precisamente Hamsa. Sí, es un tema interesante como para un video. Espérenme un momentito. Déjenme buscar. Les voy a mostrar el video. Sí, vamos, a ver, déjenme buscarlo. El video prometido. Vamos con el video prometido. Pero creo que tenemos primero un audio con texto. A ver, déjenme buscar el audio. Sí, aquí está, de Luis. Hola, hola comunidad linda de Gliss Dimensional. Qué gusto en saludarlos una vez más. Gliss, déjame contarte de que todos los audios recopilados de gente del canal son muy buenos. Yo he escuchado, tengo ahí recopilado en la memoria algunos casos de ahí. Están muy buenos, muy adyacentes, muy, ¿cómo le puedo decir? Muy preocupantes en el área paranormal. Bueno, mi motivo de este mensaje de audio es para contarles de que por fin, de aquí yo de una manera me pudieron recuperar por último el Facebook. Ahí recuperé por fin el video que tenía guardado. Hice una pequeña unión, una comparación de cómo es el sector donde yo grabé hasta a la enfermera fantasma, que ahora se los dejo ahí para que lo puedan ver y mostrar en el siguiente video o en el video que ustedes estimen conveniente. Bueno, como les digo, eso fue hace ya varios años atrás, fue en el 2014, como les había mencionado anteriormente. Y nada, pues por fin lo encontré.
se los doy a conocer de forma inmediata. Bueno, en el video se expresa claramente que cruza una mujer estando el pasillo a oscuras, se atraviesa por uno de los box que está cerrado con llave, una enfermera, y luego apaga la luz. Si se dan cuenta, en el video va a aparecer una persona con el carrito que hace aseo, el auxiliar de aseo, y queda tan atónita que no alcanza a divisar lo que está ocurriendo, que queda pasmada mirando el box que vio pasar una enfermera. Cuando ese box, en esos años que yo trabajé ahí en el hospital de La Serena, en un reemplazo que hice, me di el gusto de ver lo que ocurrió. Así que yo conversé con ese auxiliar y de forma honesta y legalizado, ella me contó que sí, claramente se asustó y quedó muy pasmada porque no había visto nunca algo así. Y esa auxiliar, no sé si seguirá trabajando hoy en día, pero lo único que les puedo contar que sí lo vio, claro que ella lo vio en vivo y yo lo vi a través de la cámara. Así que bueno, ahí está la prueba fehaciente de lo que tanto les he contado, chiquillos. Eso es por el área de Serena. Bueno, ustedes comprenderán que a mí me pasó algo similar, solo que en vivo, pero no hay registro, lamentablemente, de video. Pero aquí está la prueba fehaciente de otro lugar donde estuve en esos años, 2014, vuelvo a insistir. Y esto ocurrió en la ciudad de La Serena, en el hospital de La Serena, que en el segundo piso. Ahí están las cámaras y ahí fue cuando yo pude percatarme y darme cuenta de lo que estaba ocurriendo para esa fecha. Así que nada, pues amigos, por fin lo encontré, por fin recuperé mi Facebook, así que estoy muy contento. Y nada, pues, una vez más, agradecido de todos ustedes por la oportunidad de expresar lo que yo he vivido. Bueno, trataré de ver por aquí, por allá, yo que tengo turnos noche, la mayoría, de ver si tomo fotos, qué sé yo, a ver si capto algo en donde estoy, porque dicen que penan harto. Entonces, si es así, obviamente lo voy a compartir o sea, con los del grupo Glitch, con el canal, por supuesto, para que lo puedan mostrar ahí para toda la audiencia que hace válido el canal de ustedes. Así que de mi parte, muchas gracias, amigos, nuevamente de Glitch. Gracias por esta oportunidad y por fin pueden revisar el material, a ver si lo podemos ver entre todos durante el próximo directo que hagas tú. De mi parte, muchas gracias y será hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias, Luis, por enviarnos aquí este contexto y por enviar también el video que vamos a revisar ahora. Esta enfermera fantasma. Déjenme buscar aquí el videito. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Se ve clarísimo la silueta. Yo creo que vamos a revisarlo de nuevo para los que no pudieron verlo. Se ve clarísimo. Está clarísimo. Y lo más interesante es que precisamente la auxiliar que pasa ahí la ve. Ella la ve ahí en persona frente a ella pasar.
Y Luis lo vio a través de la cámara. ¿Qué les pareció? Se ve nítido, dice aquí Tomás. Se ve claro, dice aquí la tumba sin nombre. Se ve como que pasa corriendo. A ver, pongamos precisamente ese momento. Voy a adelantarlo un poco. Aquí en este momento. Justo aquí. Déjenme ver. Ahí está. Clarísimo. Se ve clarísimo. Cómo pasa. Y es bien interesante su andar. Y ahí precisamente se ve como la auxiliar. Wow. Realmente es un registro bastante interesante. Es muy interesante. Muchísimas gracias, Luis, por compartirnos este video. Recuerdo que tú también nos compartiste una foto en el Palace, en el Centro Cultural Palace, donde se ve una niñita precisamente en el primer piso. Así que sí. Déjenme ver acá. Qué buen registro, exactamente, es un muy buen registro. Así que nuevamente muchísimas gracias, Luis. Si tienes más registros, por favor, envíalos ahí al WhatsApp. Aún tenemos otro audio y otra foto, creo, de Luis también, para que vamos a estar revisando próximamente. No sé ahí si Moon va a enviar su audio. Totó, envíen sus audios. No se compliquen. Pero para tener más contexto de esta historia de la enfermera, vayan a ver los directos anteriores. Creo que uno de los directos se llama precisamente La enfermera fantasma. Y ahí es donde Luis nos cuenta con todo el detalle lo que pasó con esta entidad. Tiene la cofia que usaban antes las enfermeras. ¡Oh, qué buen punto, Camilo! Me preguntan aquí, ¿tú sabes el alcance en distancia que tiene una brujería? Interesante pregunta, Alexandre. Muy, muy interesante. La verdad es que cuando... Ustedes saben que a mí no me gusta para nada esto de la brujería. Nunca me ha gustado. Me refiero a la brujería, a las personas que hacen magia negra. Es distinto a las personas que precisamente utilizan la magia blanca para ayudar a otros individuos, para ayudar en distintas situaciones. Es distinto. Pero si te refieres precisamente a la brujería, a la magia negra, más allá del alcance de la distancia, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un rato. Tiene mucho que ver con esto del alto astral, del bajo astral, que yo creo que en algún momento voy a hacer un video explicándolo mejor, porque tal vez muchas personas como que todavía no entienden muy bien a qué me refiero cuando hablo de esto del astral. Tiene más que ver con tu vibración. Tiene más que ver cómo te sientes tú. En qué estás en este momento. Si tú estás, por ejemplo, si eres una persona que está pasando por un buen momento, que está teniendo pensamientos positivos, que se está preocupando de sí mismo y de los demás, que está en contacto con la naturaleza, como siempre lo digo, aunque te hagan la brujería más potente que te puedan prometer, esa brujería jamás te va a alcanzar. ¿Y por qué no te va a alcanzar? Porque tú estás aquí, estás en esta frecuencia, estás vibrando alto, estás protegido precisamente por esta vibración. Y esta brujería es totalmente de baja frecuencia, es totalmente negativa, entonces es imposible que conecten. Por el contrario, si por ejemplo tú estás vibrando bajo, estás preocupado, estás estresado, no sabes cómo salir de tus problemas, la estás pasando mal, estás aquí, estás vibrando acá. Y ahí es cuando la brujería te puede hacer daño. Por eso es tan importante salir del bajo astral, porque es un modo también para protegernos a nosotros mismos de todo este tipo de cosas. Aquí dice cambio de esa, yo sé el alcance, lo viví. Tiene que ser con la foto
al menos reciente que tengas, que haya captado alguna energía tuya, exactamente a cambio a esa. Y si trabaja a distancia, sí. Sí, más allá de la distancia, como te digo, tiene que ver mucho con cómo tú estás vibrando. Si tú estás en el alto astral, ninguna de esta brujería de magia negra te va a afectar. En los hospitales se ven muchas cosas. Te mandaré audios mañana, yo creo, Glitch. Yo igual he trabajado en hospital. Ok, Lisette, muchísimas gracias, por favor. Ahí voy a estar atenta. Mira, la tumba sin nombre. Yo trabajé en el Servicio Médico Legal de Antofagasta. No vi nada paranormal, pero el lugar en sí era bastante extraño. ¡Wow! Muy interesante lo que dices. Claro, una vez se imagina que, por ejemplo, los lugares como una morgue, un cementerio, son los lugares propicios para que exista actividad paranormal, que en muchos casos es así, pero no es condición sine qua non. Puede que, qué buen punto, Moon. A veces la brujería puede que no caiga en ti, pero sí puede caer en algún familiar cercano que esté más débil espiritualmente. Exactamente, Moon. Por eso es importante protegernos. Es muy importante. Todos tenemos que hacer en el fondo nuestra tarea. Todos. Pero tienes razón. He estado vibrando bajo, dice aquí Alexandre. Hola Ariola, ¿cómo estás? Muy interesante los testimonios del día de hoy. Bueno, yo creo que voy a despedir ahora. Se me empezó a hacer un poquito tarde. Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Los audios que no alcanzaron a salir el día de hoy, no se preocupen. Van a aparecer en un próximo directo o en un próximo video de Solo para Valientes, para que ahí estén atentos. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final, a los que donaron, a los que enviaron sus audios, sus videos, sus fotos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más conmigo. Y recuerden que para mí no es cuestión de creer, es solo cuestión de tiempo para que sean los protagonistas de un nuevo glitch dimensional. Chao, que estén súper bien.